Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, que están directamente relacionados con la coyuntura y, por supuesto, profundizamos en ellos. Aquí están en titulares primero. En Noticia Perú, los casi 200 estudiantes detenidos arbitrariamente dentro de la Universidad de San Marcos en Lima ya están en libertad, pero sin sus pertenencias. Denuncian tratos vejatorios dentro de las instalaciones judiciales a donde fueron llevados el sábado tras la brutal agresión dentro del Centro de Educación Superior. A indignación internacional. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Venezuela, una gran marcha nacional se realizó este lunes contra el ilegal bloqueo de Estados Unidos al país. Coincide con los 65 años del retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro envió un mensaje a la cumbre de la CELAC que comienza este martes. Independencia, unión y liberación de América Latina y el Caribe. Ese es el camino. Lo veremos. En Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz destapa dolorosas historias del paramilitarismo. El exgobernador de Sucre, exdiplomático en Chile, Salvador Arana, confesó lo que ocultó por 20 años ante la justicia ordinaria. Es el autor intelectual del asesinato del alcalde del Roble, Eudaldo León Díaz, quien días antes de morir había pedido protección al entonces presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez. Su familia exige justicia. Les contamos, lo detallamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, comienza esta semana con un paro nacional ya de carácter indefinido. La Fiscalía ha ido liberando a casi 200 estudiantes que el pasado sábado fueron detenidos arbitrariamente dentro de una de las universidades más grandes del país, la Universidad Nacional de San Marcos, ubicada en Lima. La policía ingresó con tanquetas al estilo de la dictadura de Alberto Fujimori a indignación internacional. Vamos a verlo. Casi 200 estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos, ubicada en Lima, fueron liberados la noche de este domingo, luego de ser sometidos y arrestados brutalmente por la policía dentro del campus educativo. Tras la liberación, varios estudiantes, sobre todo mujeres, relataron los abusos a los que fueron sometidos durante su estadía en la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI, y en la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE. Nos ha detenido, sí, a la mayoría nos ha golpeado, a la mayoría, a los universitarios, para que ya. A una señorita la agarró de acá, toda la blusa la roto y creo que hay testigos que a otros les ha tocado. Hay testigos que les ha tocado, a los universitarios. Tengo toda la pierna verde y acá también me han golpeado, me han tirado al suelo. Un moretón, se ve un moretón. Sí. ¿Y la mujer se ha golpeado? Con la vara, sí. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos dijo que había detenidos un menor de edad y personas de la tercera edad, que los tratos vejatorios a las mujeres eran penosos, les ordenaban desnudarse y ponerse en cuclillas. Por su parte, la Fiscalía General indicó que fueron 192 los jóvenes liberados. Asimismo, el Ministerio Público informó que se iniciaron averiguaciones preliminares por la presunta comisión de delitos en contra del patrimonio de la universidad por parte de las fuerzas del orden. La rectora del centro universitario, Jerry Ramón, admitió los abusos policiales en contra de los estudiantes, afirmando que pidió que se retiraran los mismos, asegurando que únicamente había solicitado la liberación de las puertas tomadas y rechazó la intervención de la DICORTE en los espacios internos.
La mayoría de los estudiantes liberados afirmaron que no les han devuelto sus pertenencias que les fueron incautadas al momento de las detenciones. ¿Qué ha pasado ahora durante esta jornada? Cuando reiteramos, es un lunes de nuevas movilizaciones anunciadas desde muy temprano y no solamente en Lima, en distintas partes del país. Le preguntamos a nuestro compañero de labores, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. En efecto, acá, como se puede apreciar detrás mío, hay una pequeña movilización que ha venido circulando por diversas arterias de la capital desde horas de la tarde. Sin embargo, esta cantidad es un poco menor ahorita, pero desde horas de la mañana y tarde eran centenares de personas que se movilizaban desde la avenida Alfonso Ugarte hasta la Plaza 2 de Mayo, hasta la Plaza Bolognesi, en donde incluso hubo enfrentamientos con la policía y se lanzaron algunas bombas lacrimógenas, ya que se tuvieron que romper algunos cercos policiales, ya que la gente quería seguir avanzando hacia otras arterias principales como la avenida Bancay y la Plaza San Martín. Lo que sucede es que mañana, como se sabe, es la segunda gran movilización que realizarán miles de peruanos que han venido del interior del país para protestar en contra de la presidenta designada Dina Boluarte. Todo esto ocurre en medio de esta intervención arbitraria, desproporcionada, que se realizó el último sábado en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde cerca de 200 personas, entre estudiantes y pobladores que vienen del interior del país, fueron intervenidos y llevados a la sede de la División de Criminología de la Policía, así como a la sede de la Dirección contra el Terrorismo. Han denunciado maltratos, intimidación, abuso de autoridad y debido a la presión que hubo de parte de la sociedad que se agolpó en estas instalaciones policiales y debido al trabajo de diversos abogados de organismos de derechos humanos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estas personas pudieron finalmente ser liberados. No se les encontraron cargos que se les estaban imputando. Entonces ha habido, tal y como se ha señalado, también solidaridad de diversas autoridades de otros países, como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien llamó a que cese la criminalización de la protesta en el país. Como decíamos, Tatiana, el día de mañana se realizará esta segunda gran movilización que en un principio se ha denominado la segunda marcha de los 4 suyos, que busca la salida de Dina Boluarte y el inmediato llamado a elecciones generales. Gracias, Ramiro. Pues pendientes esta noche y mañana, por supuesto, de esa nueva convocatoria masiva a marchar, a expresarse en las calles. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Pedro Galván, es analista político, es director de la revista Libertad de Perú, nos acompaña desde la región de Ayacucho. Pedro, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, es un honor para mí, y sobre todo para poder dar ahí puntos de vista de lo que está pasando, los últimos sucesos en el Perú. Lo que está aconteciendo, el tema del terruqueo, la narrativa del terruqueo, primero se hace esto para justamente obedece a una suerte de persecución, pero previamente debo vincular el tema del terruqueo al gobierno de los 90, al gobierno de la dictadura de Fujimori, y que domina en el gobierno, en el Congreso, incluso en el Ejecutivo, el fujimorismo, o sea, el fujimontesinismo. Para mí esto es una estrategia fujimontesinista de los años 90. No olvidemos que en los 90 no solamente se ha estigmatizado, hay una estigmatización no solo racial, sino cultural y ahora político. Entonces, había una persecución. No olvidemos que con el terruqueo, ¿no? Hubo un 75% de muertos en los años 80 también, según la Comisión de la Verdad.
eran quechohablantes, es decir, de la sierra. Estos 75% eran quechohablantes y el terruqueo se califica a las poblaciones indígenas y mestizas. Se dice terruco a la raza india, a la raza serrana, a los provincianos, y caviares a los blancos. Eso es lo que he constatado y también previamente para estas detenciones y para la masacre, y que suman ahora más de 60 muertos en el Perú, se ha construido la narrativa del terruqueo. Y ahí vemos el spot respecto de la explosión esta que ocurrió en Tarata en los años 90 y que quiere restituirse esa imagen, ese hecho, esa escena a los Pedro, momentos actuales. Con respecto a ese spot, el gobierno dice que es un fake news que no pertenece a ellos. De hecho, por eso no lo hemos puesto en pantalla, porque el gobierno dice que no salió de allí. Sin embargo, no se necesitaría ni siquiera mostrarlo, porque los hechos, la fuerza de los hechos evidencia que hay una criminalización de la protesta. Con respecto a lo sucedido el pasado sábado, esta brutalidad como ingresan esas tanquetas de la policía a una universidad, violando además la autonomía universitaria, sin los fiscales del caso, se llevan a todas estas personas, más de 200. Alguien tuvo que haber dado la orden para que las cosas así sucedieran, aunque después las directivas de la Universidad de San Marcos dijeran que no. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese hecho en particular? Bueno, las órdenes lógicamente vinieron del ministro del Interior, y justamente ahí hay una violación del campus universitario de la Universidad de San Marcos, y a pedido de la rectora, pero después la rectora se desdijo. Lo cierto es que eso constituye un vejamen y una violación a los derechos humanos y una tortura psicológica a los migrantes, en su mayoría de provincias que habían llegado y estaban alojados ahí en los locales de la Universidad Mayor de San Marcos. Y eso ha traído una violación del campus universitario y una condena social. Ha habido una presión social. Y estas detenciones forman parte de la estrategia del terruqueo, porque justamente en el tema de estigmatizar políticamente, calificando de terroristas a quienes buscan o a quienes protestan para defender sus derechos y para conseguir sus justas reivindicaciones como la libertad económica, política y social. Son clases marginadas, oprimidas por las clases dominantes, y ellos buscan un chivo expiatorio que está dirigido, en el sentido de que están siendo dirigidas por organizaciones terroristas vinculadas a Sendero Luminoso, por narcotraficantes, etcétera, pero sin embargo son hilos invisibles que se organizan y salen pues a protestar después de 200 años de opresión que vive el Perú. Y también hay una suerte de desilvanación del tejido social y un colapso social en el Perú, porque cuando hablo de la desilvanación del tejido social estoy señalando que las instituciones están infestadas de corrupción y han colapsado, o sea, ya no responden a las funciones y los objetivos por las que se han creado estas instituciones. Y cuando hablo de colapso social, estoy hablando de la incapacidad de las poblaciones del sur, que no tienen dónde, es decir, tienen las miserias y las penalidades son mucho más graves que las actuales, ¿no? Que las habituales, perdón. Esa es una forma, y eso es lo que ha generado mayor para tratar de comprender realmente a qué se debe este nivel de indignación en las calles, ahora además que deciden irse hasta Lima, hasta la capital. Pedro, cuando usted nos habla de la desilvanación de las instituciones,
Un ejemplo de ello sería la justicia, en particular la Fiscalía de Perú. Por supuesto. Mira, tenemos presidentes regionales que prácticamente estas regiones en el Perú, acá en el Perú lo llamamos regiones, ¿no? Creo que en otros países lo llaman estados. Hay una corrupción generalizada, es un cáncer la corrupción. Por ejemplo, por citarlo menos, en Ayacucho hay un presidente regional que ha sido ya reelegido 3 veces y que 130 casos de corrupción acusaciones, denuncias graves que han sido la mayoría archivadas y incluso jueces que venderían pues sentencias al por mayor y al menor. Es decir, que se ha agravado la situación, la corrupción, es un cáncer la corrupción en el Perú. Y lo otro es que la gente durante se ha hartado de esta crisis. O sea, esto constituye pues la crisis en las alturas, ¿no? Y también la crisis política, tiene que ver con la crisis política, y esto pues ha abierto una grieta donde las poblaciones han irrumpido con furia, sobre todo reclamando pues justicia, que no hay. Entonces en el Perú lo que hay es impunidad, y no solo impunidad, hay hambre, hay pobreza, hay miseria, ¿no? Y eso es lo que ha generado la pandemia ha generado mayor pobreza, y a ello se suma la subida de los precios de los alimentos que no alcanzan mire usted, el gas costaba 60 soles, ¿no? Y ha bajado creo a 50 y tantos soles. Y esto no ha podido, la canasta familiar no ha podido alcanzar, mejor dicho, la gente no puede comprar una mínima canasta familiar, y esto es lo que ha generado una explosión social en el Perú. Lo que el detonante ha sido pues el presidente Pedro Castillo. Pero sí. Que muchos de ellos, claro, que muchos de aquellos que están en las calles de manera permanente exigen también la liberación del presidente Pedro Castillo. Hay 2 hechos sobre los que quiero consultarle a usted desde el análisis político. ¿Esto qué significa, y si realmente irá a parar en algo o solamente es un titular de los medios de comunicación que acompañan esa estrategia de tanto nivel de criminalización de la protesta social? Uno, y es que el ministro del Interior ha sido llamado ante el Congreso para que responda por lo sucedido el pasado sábado, con esta agresividad con que se cometió la detención de más de 200 personas dentro de la Universidad Nacional de San Marcos. Y 2, que hoy la Fiscalía ha llamado al jefe del gabinete, el señor Otálora, para que vaya y hable sobre las 64 muertes que han sido, de las que han sido víctimas los más pobres de los pobres, y la mayoría de ellos a manos de la policía, como ha quedado registrado. Sí, no le entendí la pregunta. Con respecto a estos 2 hechos, Pedro, quiero preguntarle su análisis político. Si esto realmente va a parar en algo, tanto la investigación en la Fiscalía como la presencia del ministro de Interior en el Congreso, o es solamente un asunto de maquillaje para que ante la opinión pública se crea que se está haciendo algo. Yo creo que estamos viviendo prácticamente una dictadura sangrienta. Mira, imagínate, más de 60 muertos ya suman hasta el momento, y que la Fiscalía prácticamente ha demostrado ser un ente decorativo en el Perú con relación al tema de las detenciones y de la persecución y de las masacres, y que se está blindando a muchos algunos generales y a algunos policías, sobre todo hasta la policía, la DIRCOTE, se ha convertido en un aparato político, porque imagínese intervenir, por ejemplo, los locales de la CCP, de los campesinos. Eso es cuando no le corresponde pues al director de la DIRCOTE contra el terrorismo, y eso genera pues mucha duda en los peruanos,
porque si la Fiscalía practicó el lawfare y la guerra jurídica, entonces ¿cómo podíamos confiar en un ministerio público o en una fiscalía que no está generando pues confianza y que lejos de administrar justicia y lejos de perseguir el delito por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, que ha generado todo este problema, toda esta convulsión social con su actuación, generó pues esta situación de impunidad en el Perú? Entonces hay una desconfianza del Ministerio Público y el Poder Judicial y incluso en el caso del presidente Pedro Castillo no ha habido un debido proceso. Se ha detenido al presidente aun cuando todavía era presidente, y el Congreso lo ha vacado sin un juicio, y eso es un grave problema que vive el Perú. Sí. Y como usted bien dice, Pedro, sin un derecho a la defensa. Claro, como bien usted dice, Pedro, la situación en donde se violaron todos los procesos y desde el primer momento, entre otras cosas, del gobierno del presidente Castillo no dejaron gobernar, fue el detonante de todo esto. Sin embargo, vemos que ahora Dina Boluarte toma las banderas, que resultó realmente inesperado, de la extrema derecha del país, en figuras, además, del fujimorismo que la están acompañando en algo que realmente no se esperaba. ¿Cuáles cree usted que son las razones para que este gobierno tal como está, con todo lo que ha pasado, 64 muertos, todo lo sucedido este fin de semana, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Marcos, se sostenga? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Bueno, porque el tema, la verdad es que quisiera que me repita la pregunta, por favor. Sí, Pedro, ¿usted me escucha? Sí, hay entrecortado, me estaba escuchando, pero ahora ya le escucho bien. Muy bien. La pregunta para despedirlo, Pedro, es ¿por qué cree usted que este gobierno se sostiene cuando lo que estamos observando es que esta figura, además ahora que se erige como la gobernante, que llegó con las banderas de Perú Libre del presidente Pedro Castillo como su vicepresidenta, ahora está acompañada por el fujimorismo? ¿Qué lo sostiene? En realidad lo sostiene ese grupo fujimorista, fujimontesinista. Recordemos que en el Congreso de la República el presidente es José Williams Zapata, vinculado pues a la violación de derechos humanos, asociado a la violación de los derechos humanos, acusado de asesinar a campesinos, niños, ancianos, mujeres en Ajomarca. Y desde el Congreso se dan las órdenes, y también desde el Ejecutivo, con Otárola, este señor que dicta pues, incluso ya la presidenta iba a renunciar, pero lo convencieron para que siga, para que continuara. Lo que lo sostiene es simplemente esa guardia pretoriana y esa fuerza armada que estas han sido envilecidas por ese grupo fujimontesinista que gobierna actualmente el país, y que lo que está pasando en realidad es que lo único que está pasando es que la presidenta Dina Boluarte solamente está sobreviviendo, porque frente a las masacres, por ejemplo, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puno, lo que ha pasado es que se han ahondado los conflictos y la convulsión social ante un conflicto social que es producto del malestar y la indignación ante la gente que ya no quiere seguir viviendo como antes, y los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes, sino que ya requieren un cambio de modelo económico, justicia social,
Entonces responden con balas, masacrando, incluso con balas expansivas, ¿no? Dum, dum, y que eso ha calado el conflicto, porque la masacre es lo que produjo sobre todo la macroregión, la unidad de la macroregión, que tuvieron Puno, Cusco, Arequipa, para la toma de Lima. Entonces, la masacre ha generado justamente, ha producido o ha hecho esta masacre que se unan más las regiones para la marcha de los 4 suyos. Y eso es lo que le que mañana de nuevo Pedro tendrá una expresión. Que mañana de nuevo Pedro tendrá una expresión en las calles. Pedro, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. Una gran marcha nacional se realizó este lunes, iniciando la semana contra el ilegal bloqueo de Estados Unidos al país. Coincide con los 65 años del retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro envió un mensaje a la cumbre de la CELAC que comienza este martes. Independencia, unión y liberación de América Latina y el Caribe es el camino. Les contamos, lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, al conmemorarse 65 años del levantamiento popular que derrocaría la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el pueblo de esta nación suramericana estuvo en las calles para exigir de nuevo el fin del bloqueo que impone ilegalmente Estados Unidos. Desde Caracas, nuestro corresponsal Leonel Tamal nos amplía los detalles. El pueblo venezolano tiene años exigiendo el cese de las sanciones que dañan la economía y las condiciones cotidianas del pueblo, como el salario y sus derechos sociales. Más allá de una protesta reivindicativa, estamos protestando a que nos eliminen las sanciones, que nos quiten el bloqueo, nos devuelvan lo que nos robaron, nos devuelvan Citgo. Evidentemente, el bloqueo no permite que tengamos un salario digno, porque nuestra situación económica se ve afectada
con los productos, la alza de los productos, la alza del dólar, no permite que el sueldo que tengamos, y no importa si lo aumentan, cada vez vale menos. La marcha también conmemora 65 años de la victoria popular contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y también a esos movimientos populares detrás del proceso político venezolano. Hace 65 años, en este mismo espacio, Fabricio Ojeda, junto con otros más, dieron el inicio para derrocar lo que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y ese mismo espíritu de combate de hace 65 años sigue vivo en el 23 de enero. Seguimos en la misma lucha, en la misma constante por mantener la dignidad del pueblo. Además, hace 4 años, la derecha inauguró la estrategia de gobierno paralelo, una innovación golpista aupada por Estados Unidos. Hoy se conmemora también el fracaso de esa jugada. Porque recordemos que hace 9 años el otro, Leopoldo López, también habló de la salida y la manifestó y la concretó el 12 de febrero, unos días después. Luego, hace 4 años, Guaidó se autoproclama, se autoerige, pero ahí está, sesco, en el cascarón, está simplemente en el baúl del olvido, ya ni lo quiere la oposición. ¿Por qué? Porque lo que le han hecho es daño al país. Esa política guerrerista violenta de ellos no le hace más que daño al país. Y la oposición venezolana nos ha pulverizado nuestro salario y el de todos los venezolanos, creando conflictos, caos y desestabilizando el país. Pedimos encarecidamente que ya cese el bloqueo, que nos dejen ser libres. La marcha en Caracas se replicó en todas las regiones con igual consigna. No está matando de hambre a Nicolás Maduro, sino al pueblo. Y ese es un imperio asesino, porque están dejando a los niños sin comida, a las madres que van a parir sin hospitales. Por eso te digo a ti, imperio asesino, maestro, que hoy te está dejando manipular con saboteo y con bloqueo. Con Maduro los resteamos. Las sanciones afectan en todo, afectan en la productividad de la industria del cemento, afectan en el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, afecta en el desarrollo económico de nuestro país. Esas son unas medidas unilaterales, coercitivas, que van no en contra de nuestro gobierno bolivariano, sino en contra de nuestro pueblo de Venezuela. El presidente Maduro llamó a una movilización permanente por el levantamiento de las sanciones. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, es escritor, analista político internacional, especialista en ciberpolítica. Nos acompaña de Anzoátegui, aquí en Venezuela. Orlando, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, Tatiana. Siempre un placer hablar contigo. Un saludo para los telespectadores. Muchísimas gracias. El presidente Nicolás Maduro, hoy en el marco de estos 65 años del retorno a la democracia en Venezuela, decía algo que quiero pedirte y allí comenzar para ponerlo en contexto. A partir de esta fecha siempre se va a conmemorar no solamente esto, que ya ha pasado en otras oportunidades, un 23 de enero, sino el fin del fracaso del imperialismo sobre Venezuela. Bueno, es que la fecha se presta para mucho, creo yo. Está rodeada de muchísimos eventos que se están diciendo, otros que no se están diciendo. Y digamos que la fecha, por lo simbólico, por lo histórico y por la carga de rebelión popular, la tradición histórica de recordar a los muertos de esa época, la férrea dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La experiencia del 23 de enero en el pueblo venezolano es una experiencia todavía dolorosa, creo yo. Las heridas todavía están muy recientes. Y esta fecha en particular llama a la reflexión del venezolano casi siempre, pero lo llama también a pensar en la rebelión, pensar en rebelarse frente a la injusticia, frente a lo que está mal. Y la fecha se enmarca dentro de una estrategia política que huele a unas elecciones en Venezuela. Eso hay que decirlo también. Esta fecha pretendía ser una bandera simbólica de ejercicio de opinión o de manejo de opinión por parte de la derecha venezolana. Recordemos que la derecha venezolana está manejando una estrategia de levantamientos, entre comillas, populares de sectores sindicales y sectores obreros, sectores
que dependen básicamente del salario mínimo o el salario de Venezuela, y esos mismos sectores han venido desarrollando protestas en diversos sectores de Venezuela. Se sabe que hay una estrategia política evidente, lógica, muy usada en Venezuela, de calentamiento de calle, y estas estrategias básicamente se fundan en organizar estrategias políticas de levantamientos de calle. Esta vez la excusa es el salario. Hay muchísimas excusas en Venezuela, nadie puede decir que la cosa está perfecta, tenemos muchísimos problemas, pero sí hay una estrategia básica y lógica de la oposición para tratar de manejar y cabalgar esa necesidad popular, esa lucha legítima del pueblo venezolano por mejorar sus condiciones materiales de vida, pero tratar de cabalgar esa opinión. Y también esta fecha cae, Tatiana, si me tienes algo que decir. Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, pero aprovecho este pequeño silencio, Orlando, para preguntarte también sobre otro intento de estrategia de quebrar la revolución bolivariana, y fue esa forma fallida de un gobierno fantasma de un hombre que va a una plaza cualquiera en un barrio acomodado de la capital de Venezuela para autoproclamarse presidente de la nación. Después de esto, evidentemente, ha rodado mucha agua, pero también mucho dolor para el pueblo venezolano, y esa intentona también fracasó. Correcto. Y fíjate, saltamos de un tema a otro y los dos están hilados, lógicamente, por la historia política de este país. Si bien es cierto que hay una protesta legítima en este momento sobre el salario, sobre la situación económica y la desviación económica que hay producto de la guerra económica, también es legítimo decir que Nicolás Maduro en este momento probablemente sea el líder político más sólido de América Latina. Nicolás Maduro es un líder que ha resistido los peores embates de la guerra económica del imperialismo norteamericano, pero además que ha resistido embates armados, embates de sabotaje, de estrategia, incluso de muerte y asesinato, hasta intentos de genocidio. Entonces, de magnicidio, perdón. Entonces, en este momento la presencia de Nicolás Maduro a nivel político se engrandece, digamos, se solidifica dentro de la opinión pública internacional. Entonces, todos estos ejercicios de análisis confluyen en una estrategia de la oposición que trata de articular en este momento movimientos sindicales y protestas sindicales exigiendo mejoras del salario, pero que a su vez tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo, porque sus liderazgos políticos y sus representantes políticos en este momento no existen. La política en Venezuela por parte de la derecha se caracteriza por un proceso de deslegitimación popular, pérdida de credibilidad y pérdida incluso de impacto político, impacto comunicacional. Entonces, es lógico que la derecha internacional, sobre todo el imperialismo norteamericano, trate a través de sus organismos de siempre, sus vías alternas de siempre, son la ONG o otras instituciones, trate de organizar, digamos, ese clima de descontento, supuesto descontento, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, la manifestación hoy del chavismo, la fecha, pero sobre todo el músculo político que ha demostrado el chavismo en cada ciudad del país, en cada municipio del país, nos demuestra que en este momento es preferible no meterse con el chavismo. El chavismo es un monstruo dormido, probablemente la articulación política de organizaciones populares más importante y sólida de América Latina, el partido con la organización política y la estructura política más importante y más efectivo de América Latina y probablemente ejemplo a nivel mundial. Entonces, la figura de Nicolás Maduro en este momento... Permíteme preguntarte, y esto seguramente genera sorpresa o plantea contradicciones para la derecha local, que no entiende o no quiere entender, pero también para la derecha internacional que trata de darles oxígeno. Yo creo que la sorpresa es para la derecha internacional, y no tanto para la derecha internacional, para la opinión pública internacional, que creo que es más bien mi ámbito, Tatiana, el ámbito comunicacional. Pero yo creo que los movimientos políticos de derecha del país tienen que seguir existiendo, necesitan oxígeno para seguir existiendo, y van a apelar a cualquier cosa para tratar de, digamos, justificar un sueldo, justificar
un dinero, justificar unos ingresos que le permitan tener oxígeno logístico. Y dentro de esas intentonas y de esos arrebatos políticos, si bien es cierto que todavía estamos asistiendo al funeral de Juan Guaidó y de la aventura Guaidó, no dudo que puedan salir otros. Pero en este momento hablar del movimiento político de derecha y de que ellos estén sorprendidos de la estructura del chavismo y de la persistencia del chavismo dentro del imaginario popular es mentira. Creo que aquí en Venezuela se conoce muy bien de qué estamos hablando. Incluso creo que la situación económica del país, las relaciones dentro del tejido social orgánico han cambiado definitivamente. Y creo que la sorpresa es internacional. A nivel de campo político internacional, de estrategia política internacional y sobre todo relaciones diplomáticas internacionales, creo que nadie contaba con la resistencia del presidente de Venezuela frente a los embates y frente a la organización y la acumulación de fuerzas que enfrentaron a la República Bolivariana en su momento. Y en este momento creo que las relaciones diplomáticas con Venezuela es una papa caliente que nadie quiere asumir, nadie quiere dar su brazo a torcer públicamente, a pesar de la situación energética en la que recorre Estados Unidos y Europa en este momento. Creo que la situación diplomática que enfrenta en este momento Nicolás Maduro, como el caso reciente que acaba de pasar en Argentina, y las estrategias que ha montado un político local denominado Richard Blanco allá en Argentina. Creo que esas manifestaciones se van a seguir dando, son habituales y son lógicas. Lamento la tibieza de algunos gobiernos latinoamericanos locales de la región. Lamento que tengamos poca memoria histórica acerca de las relaciones, sobre todo de Venezuela-Argentina. Eso creo que lo lamentamos todos los venezolanos y todos los latinoamericanos en general. Sin embargo, entendemos las razones y entendemos los contextos, creo yo. Sí, y de cada país, sin embargo, Orlando, pensar, y te lo pregunto, por supuesto, lo planteo a manera de reflexión y de pregunta para ti, pensar en de nuevo, hilar la integración latinoamericana sin Venezuela es imposible. Es un buen tema. Mira, si tú me preguntas mi opinión muy sincera, y para eso estamos aquí, para eso tú me llamas, yo creo que lo que se está intentando hacer con el tema de la unidad latinoamericana y la moderna latinoamericana, lo aplaudo y lo celebro, y creo que es un buen proyecto, creo que es lógicamente un buen proyecto para todos. Sin embargo, yo estoy siguiendo muy atento el desarrollo político de estas alineaciones, porque desde el principio, desde hace mucho tiempo creo en tu programa, yo te alerté sobre Alberto Fernández y la gestión política de Alberto Fernández, que es una gestión, a mi parecer, tibia y acomodaticia. Pero creo que hace muchos años ya en Twitter, varios tuiteros de confianza y creo que de una relación conmigo de años, me alertaban también sobre Lula, la relación de Lula sobre todo con Nicolás Maduro, pero siempre con Venezuela. Y me decían que no todo era color de rosa con esa relación. Lula salió declarando en un programa que no recuerdo precisamente el nombre en este momento, pero sé que estaba coordinado por el medio de derecha del país español, salió hablando con Felipe González acerca de las relaciones con el presidente de Venezuela, y no salió hablando muy bien. Entonces, el liderazgo latinoamericano que dejó Chávez, que dejó vacío Hugo Chávez, pareciera que es el trofeo que todo presidente de Latinoamérica, apoyado por ciertos poderes o con ideas acerca de la situación de América Latina, pareciera ser el cetro, pareciera ser como el objeto de deseo de cada uno. Lo mismo vimos con Alberto Fernández cuando inició con pretensiones continentales, y en este momento es lógico que Lula también tenga pretensiones continentales, y creo que eso también depende de la política interna de cada país, Tatiana. Y si me preguntas más a fondo, creo que en este momento le sale más barato hablar a Lula sobre la moneda latinoamericana, una moneda única y planes continentales que reúnan fuerzas políticas continentales, a enfrancarse dentro de una guerra interna con los seguidores de Jair Bolsonaro, que son bastantes, con las contradicciones políticas que tiene Brasil internas a nivel de diferencias entre religión y política, y cómo se va a conciliar eso dentro de la sociedad brasileña, y cómo se va a hacer para, digamos, filtrar, tamizar los contenidos políticos con los religiosos
que ligó Jair Bolsonaro y los laboratorios mediáticos que contrató, los famosos laboratorios mediáticos que hemos conversado anteriormente. Sí. Te entiendo perfectamente. Nada fácil cuando revisamos la política interna de muchos de nuestros países. Bueno, mira el caso de Perú, que es una explosión de indignación. Y bueno, veremos al final de la semana, porque en todo caso, todo aquello que nos permita pensar en una reintegración latinoamericana, pues es bienvenido, sobre todo por todos nuestros pueblos. Orlando, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, Tatiana. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz destapa dolorosas historias del paramilitarismo. Una de estas se las contamos. El exgobernador de Sucre, departamento de Sucre, exdiplomático en Chile, Salvador Arana, confesó lo que ocultó por 20 años ante la justicia ordinaria. Es el autor intelectual del asesinato del alcalde del Roble, Eudaldo León Díaz, quien días antes de morir había pedido protección en cámaras frente al país al entonces presidente Álvaro Uribe. Su familia exige justicia. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Noticia Colombia, el exgobernador del departamento de Sucre, al norte del país, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que ordenó el asesinato del alcalde del Roble en 2003, quien días antes había pedido protección al entonces presidente Álvaro Uribe. La familia del exalcalde, organizaciones de derechos humanos, exigen justicia. El exgobernador de Sucre, Salvador Arana, rindió declaratoria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde reconoció ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, ocurrido en 2003. Según el testimonio del exgobernador, Díaz fue asesinado por tratarse de alguien que se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre y combatir la corrupción. Arana agregó que Tito Díaz, como era apodado el exalcalde, se convirtió en un problema para las actividades ilícitas en el departamento Sucre. Efectivamente, Eudaldo Díaz no callaba ante estos sucesos. En un acto televisado y en presencia del entonces presidente Álvaro Uribe, denunció las irregularidades de Salvador Arana, gobernador de la época, y advirtió que su vida corría peligro. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Sus constantes denuncias por las amenazas a su seguridad fueron ignoradas. En cambio,
le quitaron la protección policial, dejándolo solo con una escolta personal y sin armas de fuego, lo que resultó en su asesinato apenas 2 meses y 9 días después. El 10 de abril de 2003, Eudaldo Díaz fue encontrado muerto y con signos de tortura en una zona rural del municipio de Sampués, en Sucre. Previo a su asesinato, había sido blanco de presiones por parte de políticos de Sucre y las Autodefensas Unidas de Colombia para dejar entrar al paramilitarismo a la administración del municipio. Tras la comparecencia de Arana ante la JEP, el hijo del exalcalde de El Roble, Juan David Díaz, exigió al expresidente Álvaro Uribe una explicación pública por haber designado a Arana como embajador de Colombia en Chile, después de que su padre lo señalara por sus vínculos con el paramilitarismo. De inmediato revisamos reacciones con nuestro equipo en Bogotá. ¿Está listo Hernán Tovar para ello? Hola Hernán, adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve en estos momentos a través de las pantallas de Telesur. Pues las reacciones se han suscitado a partir de las víctimas, sobre todo del Movimiento Nacional de Víctimas, que llevan el caso en el juicio. Recordemos que el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de cárcel. Precisamente él se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz para rebajar esa pena, como lo han hecho otros acusados pues, de delitos de lesa humanidad y que tienen que ver con el conflicto. En este caso, el exgobernador pues, fue condenado por sus nexos, sus relaciones con el paramilitarismo, y busca ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se le rebaje esa pena. Recordemos que él fue gobernador entre los años 2001 al 2003, precisamente cuando fue en el año 2003 asesinado el alcalde. Pues la familia ha interpuesto varias acciones jurídicas porque aseguran que no solo es el exgobernador el que está implicado en el asesinato de esta persona allí en Sucre, sino también están implicados más personajes, incluso el exgobernador Salvador Arana, en una audiencia reservada, que es a partir de donde se sabe se da a conocer este testimonio, aseguró que se utilizaron unos mecanismos del gobierno para enlodar al alcalde. Allí está también involucrada la Procuraduría, la Contraloría, para señalarlo de ser auxiliador de las guerrillas en este departamento. Recordemos que él fue electo alcalde por el partido Polo Democrático, que aglutinaba a varios integrantes de las izquierdas en Colombia. Así que hay, digámoslo, una especie de revuelo al interior de los movimientos de víctimas, al interior de las organizaciones sociales y derechos humanos, precisamente por esta confesión que no había hecho el exgobernador a la justicia ordinaria, pero que sí lo hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos también que después de que el exalcalde hiciera su testimonio en un consejo comunitario en el año 2003 ante el presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces presidente, y también frente al exgobernador, aseguró pues que él lo iban a asesinar. Después de eso, pues el premio al exgobernador por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez fue nombrarlo como embajador en Chile. Hay una serie de situaciones muy anormales y muy anómalas pues, en este asesinato. Por eso la Corte Suprema de Justicia pues, lo halló responsable de asesinato, de conformación de grupos paramilitares, de desaparición, condenado a 40 años. Hoy busca ante la JEP la rebaja de penas. Y pues la familia asegura que interpuso también acciones ante la CIDH para que paguen más responsables por el asesinato del alcalde de El Roble. Así que suscita muchas preguntas para las organizaciones sociales de derechos humanos y el Movimiento Nacional de Víctimas, también con relación a la familia del exalcalde. Así que la justicia tiene que llegar más al fondo, aseguran, porque allí está involucrado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tatiana y televidentes. Muchísimas gracias, sobre todo cuando estaba tan advertido en cadena nacional, Hernán,
Lo dijo en varias oportunidades el entonces alcalde del Roble y días después se registró lamentablemente lo que él sabía que sucedería por oponerse a la presencia paramilitar en su municipio. Fue asesinado. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos con el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Diego Alejandro Restrepo, coordinador de líneas de investigación en conflicto, paz y posconflicto, derechos humanos de la Fundación Pares. Nos acompaña desde Bogotá. Diego, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia y estamos, bueno, a la expectativa. Muchísimas gracias. Diego, durante 20 años la familia del exgobernador Arana esperó que él confesase esto ante la justicia ordinaria, pero ahora lo hace es ante la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que hay que resaltar aquí es que la JEP está avanzando en los procesos de esclarecimiento judicial en Colombia, avanzando más allá de lo que pudo avanzar la justicia ordinaria por distintas razones, entre ellas una de las razones es el volumen, digamos, de casos que debe revisar la justicia ordinaria, pero también, por supuesto, un tema político que está, digamos, detrás de toda la impunidad que ha sido norma y ley en Colombia. Lo cierto es que la JEP, como parte, digamos, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se desprende del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y FARC, está avanzando y como, digamos, es parte de su mandato, está aportando a que sepamos como sociedad colombiana e incluso ante el mundo cuáles fueron los verdaderos actores detrás de la violencia de la guerra en Colombia, más allá de los grupos armados legales e ilegales. Y es que precisamente ya la Corte Suprema de Justicia en Colombia había realizado una serie de sentencias y establecido una serie de relaciones entre sectores políticos, grupos paramilitares, que realmente, digamos, estaban configurando o acumulando capitales, haciéndose al poder político, saqueando los dineros públicos. Ya la Corte Constitucional, digamos, había develado este escándalo a través del proceso que se llamó como parapolítica en la primera década de este siglo. Y creo que este es un nuevo elemento que le aporta a la sociedad colombiana precisamente para ir más allá de lo que está detrás de la violencia de la guerra en el país y que básicamente es más allá de los grupos armados legales e ilegales que por supuesto tienen un papel preponderante en el conflicto armado interno, pero necesitamos esclarecer qué sectores políticos, empresariales y de distintos tipos estuvieron, digamos, inmersos en como determinadores, digamos, de estas violencias políticas, como se está develando ahorita o como lo confesó Arana a propósito del homicidio del exalcalde de El Roble. Y detrás del exgobernador Salvador Arana, ¿quiénes estarían detrás? No solamente me refiero a los que él ya nombraba como representantes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia en esa zona del país, con todos esos alias y además con ese tremendo prontuario criminal tan impresionante. ¿Quiénes estarían detrás para conocer aún más de este asunto y cuánto realmente esas estructuras dejaron de existir? Bueno, lo cierto es que desde que Arana está en procesos judiciales, por ejemplo con la Corte Suprema de Justicia, se ha identificado, o él, digamos, prendió el ventilador y empezó a delatar a una serie de concejales, gobernadores, exgobernadores, alcaldes, etcétera, que estarían articulados a las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, él fue uno de los creadores de las autodefensas de La Mojana, que, digamos, fue un grupo paramilitar bajo instrucción de Carlos Castaño, el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue el responsable de ejecutar una de las masacres más dolorosas en nuestro país en el año 2000, que fue la masacre de Macayepo, en un departamento cercano al departamento de Sucre, que es el departamento de Bolívar, y que dejó alrededor de 12 campesinos asesinados en esa masacre. Entonces, lo cierto es que aquí lo que hay es un complejo entramado de relaciones, de vínculos entre sectores políticos,
de ultraderecha que realmente explotaron esta ideología, pero también para hacerse al control de recursos públicos, para enriquecerse a través de distintas actividades legales e ilegales, acumular tierras a través del despojo, asesinar a quienes se oponían políticamente, o por ejemplo en el caso del exalcalde a quienes se oponían al crecimiento y la expansión del fenómeno paramilitar en la región norte del país, que se consolidó principalmente a finales de los años 90 y a principios, o en la primera década de este siglo. Hay un tema, por ejemplo, como ya bien lo decía, este fenómeno de la parapolítica fue un escándalo enorme en Colombia. En el 2013 la Corte Suprema de Justicia condenó alrededor de 60 congresistas y excongresistas. Nosotros desde la Fundación Nuevo Arcoíris hicimos un trabajo muy potente para identificar esos contextos de relaciones entre políticos y grupos paramilitares, y lo cierto es que hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, para señalar dos casos ejemplares. El primero, el del clan Besaile en Córdoba, que básicamente viene anclado a Autodefensas Unidas de Colombia, y que a pesar de que Musa Besaile hoy se encuentra en la cárcel, está su hermano Johnny Besaile está hoy en el Senado. Otro caso icónico es el caso de Vicente Blel, condenado a 7 años por la Corte, y que es exgobernador de Bolívar, y que su hija, hoy Nadia Blel, está en el Senado, y su hijo Vicentico es el actual gobernador del departamento de Bolívar. Entonces, eso es lo que nosotros desde Pares hemos denominado como gobierno en cuerpo ajeno, y es pasar todo ese capital político a unos herederos que configuran unos clanes que básicamente son dueños de distintas regiones en Colombia. Hoy tenemos alrededor de 50 clanes políticos que están, apoderados de distintas regiones del país. Lo cierto es que este fenómeno de estos sucesores del paramilitarismo que acumularon capital político, económico, siguen teniendo poder y vigencia. Grupos sucesores del paramilitarismo hoy siguen también muy fuertes, especialmente en el norte del país, como es el principal grupo sucesor de los paras, que es el Clan del Golfo, que hoy están más de 280 municipios en Colombia, es decir, alrededor del poco más del 25% del país. Colombia tiene 1.122 municipios. Entonces es un fenómeno que se ha transformado, que ha mutado, pero que sigue vigente hoy, y que, por supuesto, estas relaciones complejas entre sectores políticos, económicos, grupos armados, son las que deben estar hoy en el centro de la nueva política de paz total del presidente Gustavo Petro. Porque cuando usted dice todo esto, lo que uno se plantea es cómo romper precisamente esas cadenas. Se necesita mucho trabajo y es un reto abismal. Muchísimas gracias, Diego, por explicárnoslo. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. A usted muchas gracias, el placer es nuestro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño en los próximos minutos en esta reflexión política sobre nuestra realidad. Ecuador no tendrá ninguna oportunidad